Hola, Vamos a orar hola. al Señor. Hola, vamos a comenzar. Vamos a orar al Señor. Dando gracias por este día, hermano Julio, si puede orar. Sí, amén, amén, amén. Dios, bendito Padre Celestial, te damos gracias por este día que tú nos das, por la oportunidad de poder compartir y reunirnos con los hermanos y poder estudiar tu palabra, Señor. Abre nuestros corazones, nuestro entendimiento, para poder recibir lo que tú nos vas a enseñar en el día de hoy. También te pido por nuestro pastor, que tú seas con él, tú seas guiándolo y dirigiendo en lo que va a hacer de esta clase. Te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, Estábamos bien. recién conversando que hay harto que leer. ¿Por qué está pensado y diseñado así el curso? Porque si pudiésemos definir algunas palabras que se han repetido en los libros, que hemos conversado, que han visto en las clases, algunas palabras que se repiten, ¿cuáles son? En el libro de John Piper, de la iglesia en lugares difíciles, aparece también, lo vimos en la primera clase, la palabra quizás central que se va definiendo, que no es misiones. ¿Recuerdan? Tiene que Vamos, ver los que han... tiene con la gloria de Dios. Bien, la gloria de Dios es una frase, ¿cierto? Pero una palabra que se repite. La palabra es evangelio. No sé si han podido identificar que en todos los lugares la palabra evangelio está presente porque las buenas nuevas de salvación tienen que ver con el evangelio. ¿Y por qué es harta lectura en un principio? Porque este concepto hay que tenerlo bien arraigado, pero desde el punto de vista de la palabra del Señor y también de las misiones. Y pueden ver también en el libro de los Hechos que el Evangelio, claramente expresado, ahí va avanzando, ya deben ir en el capítulo 5 o 6 por ahí, imagino, del libro de los Hechos, también en las lecturas individuales. eh, Les dejé 2 o 3 capítulos la semana pasada para que en estas 2 semanas pudiesen también estar leyendo acerca de la importancia de las misiones, unos capítulos de John Piper que son bien interesantes y también la iglesia en lugares difíciles. Y cuando uno empieza a relacionar todos estos conceptos, el Evangelio está presente y como bien decía Joaquín, el Evangelio para llevar la gloria de Dios a las naciones. Son los conceptos principales que se ven. Hola Viviana, bienvenida. El día de hoy lo que vamos a ver, pasamos a otra sección que tiene que ver con las cualidades de un misionero. Esta sección es bien interesante porque estamos fundamentando poco a poco, desde el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, el concepto de evangelio y misiones. Y hoy vamos a ver cualidades de un misionero y que estas cualidades no solamente están presentes en un misionero, sino que en cada uno de nosotros debiese estar y presentes también en la congregación. Entonces les voy a mostrar una presentación acerca de esto mismo, la voy a proyectar también acá, porque vamos a ver este concepto que es bien interesante, que tiene que ver con las cualidades espirituales de un misionero. ¿Se está viendo? ¿Sí? Súper. Entonces vamos a ir avanzando con esto. Dice ahí la definición que las misiones o hacer discípulos. Fíjense en esto, esto está basado en Mateo 28. Misiones es igual a hacer discípulos. Cuando hablamos de misiones, hablamos de evangelio y el Señor nos encomendó algo, hacer discípulos a todas las naciones, encomendando ciertas cosas, ¿cierto? Eso es lo que dice la palabra del Señor, y es la misión de la iglesia. De hecho, nuestro logo como UCB te dice hacer discípulos a la imagen de Cristo y varias de las iglesias de nosotros también han adoptado esto porque es algo básico y una realidad de nosotros. Entonces, alcanzar el mundo es el orden de marcha de la iglesia y los misioneros o evangelistas, como quiera llamarlo, son el producto resultado de una iglesia local obediente y saludable en lugar de simplemente tener a alguien como voluntario para servir en misiones. Las iglesias que están maduras, las iglesias que están creciendo, se preocupan por tener personas que evangelicen. Todos de una u otra manera somos llamados a evangelizar, pero el Señor pone ciertas características en algunas personas para que cumplan este mandato de manera
nacional, de manera local o transcultural, y son los llamados también misioneros. Eh, si vamos a Efesios capítulo 3 versículo 10 y le invito ahí a buscar en la palabra del Señor, vemos cuál es el agente natural de las misiones. Y esto es muy importante, hermanos, que nosotros lo entendamos, porque cuando estamos hablando de misiones, no estamos hablando de entidades ajenas a la iglesia local, sino por el contrario, estamos hablando de la iglesia local por medio de la iglesia local. Yo creo que cada uno de nosotros conoce misioneros que no pertenecen a iglesias locales, pero lo normal, lo natural y lo bíblico que vemos en el libro de los Hechos, por ejemplo, en Hechos capítulo 13, la iglesia de Antioquía enviando a Pablo, ¿cierto? Y de ahí en adelante, sin número de los que se levantaron, siempre tenían una iglesia local detrás que enviaba. Y Efesios capítulo 3 verso 10 dice que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La multiforme sabiduría de Dios. Este pasaje muy parecido a Primera de Pedro, ¿recuerdan? Cuando Primera de Pedro dice más real sacerdocio, pueblo santo adquirido por Dios para llevar el mensaje del Señor, lo igual que en Éxodo capítulo 19, que veíamos hace algún tiempo. Entonces, un concepto en común importante que tenemos que tener es la iglesia. La iglesia es el medio principal para mostrar la sabiduría de Dios. Ahora, cuando hablamos de iglesia, no estamos hablando obviamente de un templo físico, ¿cierto? Estamos hablando de personas, de los cristianos. Los cristianos somos la iglesia. No es la capilla o la nave central o el templo, sino que es la iglesia. La iglesia local es el plan A de Dios para todas las edades. A Él sea, dice el verso 21, gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. No hay un plan B. No es que alguien diga, oye, pero ¿qué pasa en esos lugares que no hay iglesia? Bueno, los que son enviados por medio de la iglesia a predicar el evangelio donde no hay conocimiento de Cristo. La iglesia, dice el punto 4, logra mucho más de lo que nosotros pensamos. Dice el verso 20, ahí mismo en Efesios 3, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Y ese poder, hermanos, no es de manera individual. Entendemos que es a la iglesia, está hablando de la iglesia en su conjunto. El contexto siempre habla de la iglesia. Por lo tanto, Dios recibe gloria, como bien decía Joaquín, a través de la iglesia, a través de todas las generaciones. A Él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí vemos un diagrama con una iglesia local que va a formar otras iglesias locales. Y ahí aparecen edificios, ¿cierto? Pero el concepto no es edificio, sino que el concepto son hermanos y hermanas en Cristo que están en diferentes lugares, muchos de ellos reunidos en casas, otros en grupos pequeños, otros en edificios y otros de manera subterránea. Pero la iglesia está presente en muchos lugares en este momento. Hermanos, una iglesia sana es una iglesia que se multiplica. Lo normal de una iglesia es la multiplicación. Así fue siempre en el libro de los Hechos. Las iglesias crecían, el evangelio era expandido. A través de la iglesia local, el Señor utilizaba misioneros para poder expandir el evangelio, pero siempre a través de la iglesia. ¿Alguna duda hasta ahí? Creo que son conceptos que manejamos, pero que son centrales. En el libro de los Hechos es imposible, lo que le decía anteriormente, encontrar una separación entre la iglesia y las misiones. Siempre están relacionadas. La iglesia en Hechos era una iglesia misionera, no porque estaba muy interesada en las misiones o porque hacía mucho por las misiones, sino que las misiones no eran algo que hizo la iglesia, sino que era algo que estaba en su ADN. No eran actividades, sino que la iglesia, su manera natural de comportarse era llevar el evangelio a otros lugares y abrir nuevas obras, abrir nuevas iglesias. Eso es lo fundamental, su esencia era esa. Por eso, cuando de repente pensamos en la iglesia, debemos abrir una nueva obra, quizás no hay que darle tantas vueltas, sino que es parte de lo normal que debiese hacer la iglesia,
abrir una obra en los lugares donde el Evangelio no ha sido predicado. Las misiones, por lo tanto, no es algo que la iglesia hace por el misionero, sino es algo que la iglesia hace a través del misionero o a través del evangelista. ¿Se entiende? No es que la iglesia está haciendo algo por una familia misionera, sino que la iglesia, a través del misionero, se expande. ¿Y por qué a través del misionero? Porque no todos pueden salir de la iglesia a diferentes lugares. El Señor, y vamos a ver más adelante, escoge a algunas personas con algunas cualidades o capacidades que Él da para poder llevar el Evangelio. Entonces, el modelo es enviar misioneros que harán lo que la iglesia local ya está haciendo, evangelizando, discipulando y estableciendo más iglesias locales en su ciudad o su región, de acuerdo al lugar donde esté. Por lo tanto, cuando hablamos de misiones, hablamos de una iglesia central, personas que son enviadas a través de la iglesia, pero la iglesia, ¿qué hace acá? Sigue discipulando, sigue evangelizando, y el misionero, ¿qué hace allá? Sigue evangelizando, sigue discipulando, está replicando lo que la iglesia local hace. ¿Ya? Eso es importante eh, que lo veamos. Entonces, si creemos, hermanos, que las misiones es lo que la iglesia hace a través del misionero, afectará la forma en que vemos a nuestra iglesia, a nuestra misión y a nuestros misioneros. ¿Se entiende la idea? Si cambiamos nuestra perspectiva y la vemos de manera más bíblica, vemos que nuestra iglesia es la que envía y el misionero está haciendo un trabajo, una labor a través de la iglesia local. Eso debe quedarnos súper claro siempre, hermanos, cuando hablamos acerca de multiplicación, hablamos de misionero y de la expansión. ¿Y por qué es importante todo esto para la introducción? Porque vamos a ver el carácter del misionero. Y hay varios puntos acá que son interesantes de analizar. Porque las causas de la salida prevenible o prematura del campo misionero de muchos misioneros se agrupan en tres áreas principales. Creo que más de alguno de nosotros escuchaba en algún momento que algún misionero dejó de estar en el campo por diferentes motivos. Entonces, una de las causas principales tienen que ver con insuficiencias relacionadas con la formación espiritual y el carácter, una mala comprensión del costo del servicio en el ministerio. Cuando decimos quizás no tenía tan buen carácter el misionero o no entendía a lo que iba, ¿cierto? Tiene que ver no con conocimiento, sino con una formación de carácter espiritual. Comprender, y lo vamos a definir en un rato más, lo que es el carácter. También problemas relacionados con el conflicto interpersonal con la familia, con colegas en el campo misionero o inclusive con creyentes nacionales o nativos. Em, Hemos escuchado, creo que en alguna oportunidad de misioneros que tuvieron problemas con los nacionales, misioneros de afuera que tuvieron problemas con la gente de acá o viceversa. No es natural, hermanos. A esos problemas a veces se perpetúan en el tiempo, o problemas de la familia de los misioneros o de los hijos de los misioneros en los diferentes lugares y el misionero tuvo que volver. Y por último, la falta de estudio y conocimiento que lo hubiera preparado para su ministerio particular. Entonces, hay una área relacionada con el carácter, hay otra área relacionada con las relaciones interpersonales y otra área tiene que ver con el conocimiento. Bien, vamos a ir analizando esto en profundidad. Esto está en la página, pero no está rellenado completo, así que anote lo que sale ahí en criterio, competencias, conducta fiable. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Hay tres áreas, según Greg Carter, que es una de las personas que ha estudiado las características de los misioneros en el campo misionero, y hay otros autores como Piper que también están de acuerdo con esto, y lo vemos, no solo ahí, sino que lo vemos en las características del apóstol Pablo en la Biblia. Vemos que hay conocimiento necesario que el misionero tiene que tener, hay algunas habilidades básicas que el misionero debe
contar y también tiene que tener un carácter bíblico. Cuando hablamos de conocimiento y pongamos, por ejemplo, al apóstol Pablo, que lo conocemos bien, ¿cierto? El apóstol Pablo tenía conocimiento bíblico, sí, ¿cierto? Tenía habilidades que no sean de conocimiento. ¿Qué tipo de habilidades tenía? Si alguien puede nombrar alguna. Habilidades del apóstol Pablo que no son de conocimiento necesariamente, de conocimiento bíblico. A eso me refiero. Por ejemplo, él sabía varios idiomas, sabía algún tipo de trabajo específico, Oficio. oficio, ¿cierto? Súper bien. Y el apóstol Pablo tenía carácter, un carácter fuerte, Eh, pero carácter. él sabía lo que estaba haciendo. No sabía que era enviado por el Señor, y aunque las situaciones eran complejas muchas veces, él permanecía con la fe puesta siempre en el Señor. Venía momentos de altibajos, pero él siempre estaba confiando en el Señor. Tenía la ambición santa, decía la lectura que teníamos. La misión, muy bien aplicando ahí la lectura. Y cuando, Sí. hermanos, vemos la relación entre estos tres conceptos, conocimiento, habilidad y carácter, vemos que estos están relacionados entre sí. El conocimiento más la habilidad da esa especie de, no sé cómo se llama esa figura azul, estirada, que son las competencias. El conocimiento con la habilidad da competencia. La competencia tiene que ver con ciertas características en el campo misionero, que dependen de conocer, saber, conocimiento teológico profundo, pero también ponerlo en práctica. Y eso es una competencia. Es como cuando a uno lo evalúan en el trabajo y te están midiendo las competencias, están midiendo cuánto sabes, pero no tu conocimiento, sino cómo eso lo aplicas en el trabajo. En este caso, las competencias tienen que ver cómo tu conocimiento lo aplicas en el campo misionero. Esas son las competencias. También las habilidades más el carácter dan una conducta confiable. El carácter cristiano, bíblico, lleno del fruto del Espíritu, a eso nos referimos, con el conocimiento también de los dones espirituales, más las habilidades que tengas, te dan o le dan seguridad a la iglesia de que el misionero va a tener una conducta confiable en el campo misionero. Y por último, el conocimiento más el carácter da como resultado el criterio. En ciertas oportunidades, el misionero tiene que actuar de una u otra manera aplicando principios bíblicos, por ejemplo, discipulando, evangelizando, siendo prudente. ¿Se entiende esa relación? Entonces, eso es criterio. Y el criterio bíblico. ¿Por qué? Porque está fundado en la palabra, pero también va acompañado con el testimonio, que es el carácter cristiano. Cuando vemos esto, y aquí están las definiciones, habilidades más conocimiento son competencia. Una definición de esto es la capacidad de aplicar lo que se sabe con eficacia. Es hacer las cosas correctamente gracias a la combinación de teoría, el conocimiento bíblico y práctica. Por ejemplo, un misionero que sabe cómo discipular y además lo hace de manera clara y efectiva. Y algunos pueden decir, bueno, eso se hace en la iglesia local también, ¿cierto? Pero es diferente de discipular a alguien que habla tu idioma, a alguien que no habla tu idioma o tiene otro contexto cultural. Por eso es importante ahí las competencias claras. El conocimiento más el carácter da el criterio. ¿Cuál es la definición de esto? La capacidad de tomar decisiones sabias y éticas. No se trata solo de saber, sino de aplicar ese saber con integridad y discernimiento. Por ejemplo, alguien que conoce las escrituras y actúa con justicia, con paciencia y humildad en situaciones difíciles. Y por último, las habilidades más el carácter dan una conducta confiable. ¿Cuál definición? Vemos acá la manera de actuar que inspira confianza. Que el mensaje del Evangelio, en otras palabras, sea creíble en la persona que está. Combina la capacidad de hacer
con la capacidad de hacer con la motivación correcta y un comportamiento íntegro. Ejemplo, una persona que no solo lidera bien, sino que lo hace con humildad, honestidad y respeto. ¿Qué es lo que se espera finalmente de un misionero? Y mucho más aún de un misionero que está en el campo misionero en lugares ya sean nacionales o transculturales. ¿Qué es lo que da la suma de todo esto? Habilidades más conocimiento, más carácter, completitud o el cuidado integral del misionero. ¿De qué me debo preocupar cuando hablo de un misionero o se habla a veces del cuidado del misionero? Específicamente, por ejemplo, los ancianos, pastores, cuando dicen, bueno, tenemos a alguien que está abriendo una obra, tenemos a alguien que va a ir al campo misionero, ¿de qué me debo preocupar? Hermanos, me debo preocupar de esto, de las competencias, del criterio y que tenga una conducta confiable. Pregunta, ¿todos los hermanos entonces califican para esto? ¿Qué creen ustedes? ¿Por No, qué sí y por qué no? ¿Por qué? No necesariamente van a no, cumplir con todos estos, entre comillas, requisitos. O sea, hay que tener las habilidades, el conocimiento, el carácter. Quizás puede estar. Obviamente no creo que haya alguien que sea perfecto en todos, Claro. pero sí van a haber algunos que van a tener algunos de estos aspectos muy débiles. Entonces, eh, quizás no todos van a poder calzar. Por ejemplo, los nuevos no van a tener el Mm, conocimiento, los neófitos. Quizás alguien que no tenga una habilidad para autosustentarse o no tenga la habilidad de oratoria, no tenga la habilidad de ser extrovertido y poder llegar a la gente, la simpatía, el carisma, o sea, no carisma, pero lo que le da el espíritu, mm. porque algunos tienen eso y otros no. Entonces, bueno, a eso me refiero, que yo creo que no todos podrían. Sí, es importante, hermanos, cuando estemos hablando, orando por algún misionero, que los hermanos cumplan al menos los requisitos básicos, ¿cierto? Porque como bien decía el hermano Cristian, no vamos a encontrar perfección, ¿cierto? Pero sí es importante que tenga conocimiento profundo bíblico, que tenga habilidades para estar en el lugar que va a estar y también tenga el carácter probado y eso, lo único que pueden probar el carácter, ¿quiénes son? La iglesia local, la familia obviamente del hermano y la iglesia local, la membresía de la iglesia, porque la membresía es la que conoce al hermano. Por eso es importante, a veces le damos mucha importancia al conocimiento teológico, ¿cierto? Bueno, tú quieres ser esto, prepárate teológicamente, lo cual está bien, pero también hay que darle importancia al carácter y el carácter no es algo que se estudie, sino que es algo que se practica dentro de la iglesia local y que lleva mucho tiempo. Por eso cuando me preguntan, le voy a contar una infidencia, cuando de repente he ido al seminario, me preguntan hermanos que están recién empezando, hermano, ¿cómo puedo hacer para ser misionero? ¿O qué es lo que debo hacer? Lo primero que le digo, no le digo estudie teología, sino que estudie una carrera. Eso es lo primero que le digo, porque eso va a servir mucho para el trabajo misionero. Saber cómo trabajar en un ambiente secular crea carácter cristiano. Y esa es una realidad, eso es así. El conocimiento bíblico lo vamos alcanzando y madurando en la medida que vamos creciendo dentro de la iglesia local, pero podemos estar llenos de conocimiento bíblico y no tener un carácter. Y muchas veces tenemos hermanos en nuestra iglesia que saben mucho, pero a la hora de poder aplicar o tener un buen testimonio fallan. O no tienen conocimiento, tienen carácter, pero no tienen habilidades. Cuando hablo de habilidades son temas prácticos, el oficio, el trabajar o si quiero ir a algún lugar, el saber el idioma. Los misioneros generalmente deben saber dos o tres idiomas, no de manera perfecta, pero sí al menos el poder comunicarse. Entonces, es interesante cuando uno lo ve de esta manera. Anótenlo porque es una súper pregunta de examen que va a salir sí o sí. Así que ahí por ahí anótela. Ya, y no está en el PowerPoint que está colgado.
¿ya? No está ahí. De todas maneras, lo voy a subir, pero la explicación, así como la estamos viendo ahora, no está. Bien, ¿y qué disciplinas espirituales nos pueden ayudar para poder crear carácter, para poder crear conocimiento y también habilidades? La lectura y el estudio de la Biblia es lo básico, ¿cierto? ¿Cuántas veces no hemos leído la Biblia, pero cuántas veces hemos estudiado la Biblia? Qué bueno que ahora lo estamos haciendo. La oración es algo importante, algo que a todos nos cuesta, ¿cierto? Todos podríamos orar más, pero es un hábito que debemos crear y los misioneros deben crear. La adoración al Señor es lo que escuchamos en nuestras familias, en nuestra iglesia local. La memorización de las escrituras, ¿cómo andamos con eso? Memorizar las escrituras. La meditación y la aplicación de la escritura, no solamente estudiarlo, sino meditar, reflexionar. Es algo, hermanos, que en esta época se hace muy poco. Cuando uno le pregunta a los hermanos o les pide que hagan una reflexión, generalmente te citan un pasaje o, y reflexiona algo que tiene que ver con Biblia, pero es algo profundo, que el Señor habla a la vida de cada uno. Meditemos y reflexionemos en la palabra, aprendamos a meditar. Alguien me dijo que una vez que meditar o reflexionar era como cuando las vacas comían pasto. ¿Han visto a las vacas comer pasto? ¿Y qué es lo que hacen? Lo regurgitan se llama, y vuelven a mascarlo y lo traen, lo vuelven a... Eso es meditar, reflexionar, sacar aprendizaje, principios bíblicos, etcétera. Em, Evangelismo. ¿Cómo estamos en el evangelismo? Un misionero que no evangeliza no es digno de llamarse misionero, ¿cierto? Y es la realidad, debe ser básico el evangelismo, participar en las actividades evangelísticas, promover actividades evangelísticas en la iglesia local y siempre, hermanos, a través de la iglesia, no solamente de manera individual, porque todos estamos llamados a evangelizar de manera individual, pero como iglesia es importante que lo hagamos. También la mayordomía del tiempo. La mayordomía se refiere a cómo yo cuido y de manera eficiente trabajo en mi tiempo y también del dinero. Lo que no significa que los misioneros o los pastores en este caso no puedan salir de vacaciones, hermano, porque a veces la iglesia se puede poner en esos casos. No, hermano, usted es misionero, tiene que vivir. No. Hermano, significa cómo el dinero que da el Señor lo distribuyo de buena manera conforme a los principios bíblicos. El ayuno también, cómo me guardo para el Señor con el principio de ayuno, que no es dejar de comer, sino el principio del ayuno tiene que ver cómo yo ese tiempo lo dedico para buscar más del Señor. Y también, hermanos, el silencio y tiempo a solas. ¿Cómo está su silencio y tiempo a solas? Eh, que lo tiene usted, tiene momentos en que usted se desconecta de todo y solamente está con el Señor. No solamente en un estudio, en una oración, sino tiempo en que puede meditar y pensar. Ese momento, hermano, es muy bueno, es muy bueno. Y no necesariamente tiene que ir a un campamento, a un retiro, sino que inclusive hay momentos que si usted está trabajando en los viajes, uno puede aprovechar de hacer eso, volver sus audífonos, pensar, meditar en el Señor y dar gracias al Señor. Todos estos principios son sacados de este libro, y creo que, no sé si sale así, Corazones, Mentes y Manos de David Seal, también se los voy a mostrar dentro de un ratito, que es un muy buen libro, y los voy a mostrar, también los puse acá en la presentación. Entonces, cualidades de los líderes espirituales, hay visión. Los líderes tienen ojos espirituales que les permiten percibir lo que Dios puede hacer por medio de la iglesia y de su ministerio. Un misionero que no tenga visión, hermano, es muy extraño. Que los misioneros generalmente el Señor los utiliza, así como a los pastores también, a ver un poco más allá de el camino, la visión que debe llevar la iglesia, que son tenaces también. Los líderes son personas confiables en el sentido de que seguirán haciendo la obra para el Señor a pesar de las dificultades y de la oposición. Son personas persistentes, ya que no se decaen. En el buen sentido, hermano, porque si uno dice Elías,
Él sí se decaía, pero era un siervo del Señor, el apóstol Pablo. A veces estaba mal, pero siguió y siguió. Un líder también es íntegro, que se puede confiar en su integridad moral y poner sus manos en el cuidado de las personas y del dinero, ya que nunca ha tenido problemas en ese aspecto. También que buscan la excelencia, los líderes, esto no solamente misioneros, también ancianos, pastores, quieren que la iglesia funcione bien para agradar a Dios y para servir a las necesidades de la gente. Es el bien máximo. Y una actitud de siervo. Los líderes no trabajan para recibir honor o poder, sino por el bienestar de otros. Hemos aprendido en el último tiempo en el liderazgo a llevar el shalom o la paz. Ese es un concepto bien, anótelo por ahí. ¿Qué significa? Y le pregunta a ChatGPT. ¿Qué significa el shalom? No solamente como un saludo, sino para el judío, que el pueblo de Israel siempre llevaba el bienestar a otros. Y ese bienestar tenía que ver con la palabra de Dios, pero también el ayudar a otros. Y de hecho, bueno, no me voy a meter a ellos, si no, no vamos a terminar nunca. Eh, sigamos viendo. En términos de habilidades, tiene que tener habilidades sociales el misionero, ¿no? Obviamente. Se espera que el misionero tenga habilidades sociales. ¿Por qué? Porque tiene que hablar con las personas. También en el ámbito financiero, que sepa cómo distribuir el dinero, armar un presupuesto. En términos emocionales, que sepa cómo conectar con la gente, pero también que pueda tener misericordia y amor por los demás. En términos ministeriales, que sepa lo que tiene que hacer, cuál es su límite, ¿cierto? Muchas veces los misioneros son pastores en sus primeros años. ¿Por qué? Porque llegan a ayudar a una iglesia local o a apoyar. Los hermanos lo llaman pastores, como me llaman hermano Julio hace un rato, pero no soy pastor, soy misionero. Es importante, hermano, que uno fije ahí los límites. ¿Por qué? Porque en la parte ministerial es importante saberlo. En la parte intercultural o transcultural, conocer dónde va, conocer la realidad cultural, social, demográfica, política, económica del lugar en el que va a estar viviendo y cómo entablar una conversación con las personas de ese lugar. Porque no todo es igual que acá en Chile o en Argentina o en Latinoamérica. Y en otros lugares hay ciertas pautas sociales que uno debe respetar. La capacidad lingüística es, si vas a ser misionero transcultural, debes al menos saber inglés, poder comunicarte y poder hablar con otros. Y en la parte espiritual, ¿cierto? Habilidades espirituales, obviamente bíblicas. Y ahí está el libro que les mostraba hace un rato, Corazones, Mentes y Manos. Es un libro bien delgadito. Este yo lo compré, creo que en la editorial Vida. Estaba en algún momento, no sé si ahora estará. Yo les voy a mostrar en el día de hoy libros que no son de mucha profundidad teológica, hermano, pero que son de profundidad amorosa, se puede decir. Como que son libros que no tienen que ver con el intelecto, sino tienen que ver con el carácter. Y esos libros creo que son importantes que los conozcamos, porque profundidad teológica, están leyendo a John Piper algunos, están leyendo harto que tiene que ver con eso, pero libros que sean con el carácter, David Seals es uno. También está este que no está en español, eh, que es habilidades, conocimiento y carácter, el enfoque que acabamos de ver. Todo el libro habla de esos tres puntos que acabamos de ver ahora. ¿Ya? Y El Enrejado de David, no sé si alguno lo ha leído, que habla de la iglesia local y también el proyecto de la vid, que es la parte 2 del Ministerio del Discipulado del Enrejado y la vid. eh, Pacificadores, esto es para conflictos personales en el campo, cómo dar respuestas de paz. Hay un concepto misionero que es el hombre de paz, que lo vamos a ver en algún momento, que es esa persona por la cual uno puede llegar a presentar el Evangelio a una gran comunidad. Siempre el Señor va colocando a través de la historia bíblica a hombres de paz. ¿Para qué? Para que pudiese ser presentado el Evangelio. ¿Se acuerdan de José? El José del Antiguo Testamento. Él tenía hombres de paz. Conoció ciertas personas en la cárcel que hablaron de él a los que estaban más arriba. ¿Para qué? Para que él pudiese presentar a Dios.
Ese es un hombre de paz, un intermediario. Y si uno analiza todas las historias bíblicas, siempre hay un personaje que el Señor utiliza para que pueda llegar el Evangelio o el nombre del Señor a otro lugar. Siempre. Entonces, ese es el hombre de paz y pacificadores. Y este libro que es bien bueno, también lo tengo acá, Alcanzando y Capacitando, de David Seals, es un muy buen libro. Alcanzando y Capacitando, un llamado a obedecer la gran comisión también es un libro para capacitarse acerca del servicio en las misiones y del discipulado misionero, en el campo misionero. Bien, y les voy a mostrar otra presentación también que tiene que ver ya más con algunos versículos bíblicos importantes que nosotros debemos ver acerca de las misiones. Esperen un momentito, que son las motivaciones de un misionero. Y este es un punto relevante. ¿Por qué el misionero hace lo que hace? No da lo mismo, hermanos. No sé si le mostré el correcto. Parece que no. Ahora sí, lo voy a buscar acá. Este. Ahí sí. Las motivaciones necesarias para cumplir la tarea de la Gran Comisión. Eh, y esto es bien importante porque a través de esto eh, vamos a ver algunos puntos interesantes. ¿Por qué el misionero hace lo que hace? Porque no tiene que ver solamente por las personas. Las personas sí son muy importantes, pero tiene que ver con la gloria del Señor. ¿Y cuál es la motivación? Como dice ahí el punto número 1, obediencia al mandamiento de Cristo. Es un mandato. Hacer discípulos es un mandato del Señor, no es algo opcional, no es algo que si yo quiero lo hago, sino que debo obedecer lo que Cristo le ha mandado a la iglesia. Esa es la motivación principal, la obediencia al Señor y su gloria. También, y ven como más pequeñito, ¿cierto? Amor por las mismas preocupaciones de Cristo. Él se preocupaba, él sanaba toda dolencia, él se preocupaba por la multitud, les daba de comer, pero además les hablaba del Evangelio. Ese versículo es súper interesante porque no solamente habla acerca de la predicación cuando él ve las multitudes, sino que habla acerca de la preocupación práctica de Cristo. También celos por el carácter y el nombre de Cristo. Celos por la gloria de Dios, porque el nombre de Cristo sea llevado a las naciones. El nombre de Dios es blasfemado, dice John Piper, ¿cierto? Y también dice el libro de los Hechos, entre los hombres. Esa es una preocupación genuina que el cristiano debe tener. ¿Por qué el nombre del Señor es blasfemado? Debo ir y glorificar el nombre del Señor en esos lugares donde el nombre de Él no es glorificado. Entonces son celos por el carácter y el nombre de Cristo. Anticipación del futuro juicio de Cristo. ¿Se acuerda quién hacía esto harto? Los profetas, que hablaban acerca de lo que va a venir. Y predicamos no solo amor, sino también arrepentimiento. Un llamado a predicar a las personas a que se arrepientan de sus hechos. Y podemos ver acá varias cosas interesantes. En cada uno de los pasajes podemos ver una dinámica diferente o un enfoque distinto. Y a Mateo 28 18 al 20 es la gran comisión de ir y hacer discípulos, ya lo hemos visto. Marcos 16 15 yo no lo toco mucho, porque en mi convicción para mí es un pasaje que no es bíblico, porque Marcos 16 8 no hay mayor continuidad después de los versículos 9 al 15 en adelante, ¿ya? Sino que veo en la palabra del Señor que solamente llega hasta el verso 8 en los escritos más antiguos. Ahí lo puede analizar cuando les toque el Evangelio, pregúntenle al profesor si es espurio o no es espurio, pero para mí, Marcos 16 15 en este sentido, como versículo, no tiene que ver, pero sí lo que dice es sumamente bíblico. Ya no por eso no va a ser bíblico, porque dice que hay que predicar el Evangelio a toda criatura. Hechos capítulo 1 versículo 8 lo conocemos, ¿cierto? Recibiréis poder y me seréis testigos, mártires en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué dice Juan 20:31? Versículo también conocido.
Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Qué buen versículo, ¿cierto? Esto es como va a tenerlo ahí enmarcado. Juan 20, 31. Jesús es el Hijo de Dios y para que en Él tengamos vida. Eso es predicar el Evangelio, es predicar a otras personas que en Cristo solamente hay vida. Y Lucas 24, 46 al 49, y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré las promesas de mi Padre. En cada uno de los pasajes podemos ver una dinámica diferente o un enfoque distinto, pero tiene que ver con la gran comisión, predicación, hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, la estrategia de nuestro ministerio es la gran comisión, poder personal o propósito, Hechos 1:8. La fuente de nuestro mandato es Cristo crucificado. El contenido de nuestro mensaje es que Cristo murió y resucitó, algo que vamos a estar también viendo esta semana. Justo estamos en una semana importante donde la gente recuerda lo que nosotros recordamos siempre acerca de la muerte y resurrección del Señor Jesucristo. La gran comisión, un alcance de muchas perspectivas, pero finalmente, hermanos, todas redundan en hacer discípulos del Señor, llevar su gloria y carácter a las naciones, predicar a Cristo resucitado. Entonces, obediencia al mandamiento de Cristo, amor por las mismas preocupaciones de Cristo, celos por el carácter y el nombre de Cristo, anticipación del futuro juicio de Cristo. Y dice Romanos 5:1-5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Hay personas que no tienen paz. Nosotros vamos a transmitir lo que la iglesia hace, el ministerio de la reconciliación a aquellas personas que no le conocen, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Por lo tanto, nosotros llevamos amor por las mismas preocupaciones de Cristo. ¿Por qué? Porque el amor fue derramado a través de Cristo. Como creyentes, el amor de Dios permanece en nosotros como una influencia convincente, controladora. Es una influencia que convence y que controla a cada uno de nosotros. Imagínense si en el amor de Cristo, ¿dónde estaríamos? Es algo que nos ayuda a enfocarnos y nos controla de nuestro propio ser. Las otras personas están desbordadas. Si usted tiene compañeros de trabajo, amigos, universidad, familiares, las personas se desbordan por cualquier otra cosa, pero el Señor, en nuestro caso, los cristianos, nos mantiene convencidos y controlados por el Espíritu Santo que nos fue dado, y eso es una bendición del Señor. Primera de Corintios también 5, del 13 al 17, dice que el amor de Cristo nos constriñe, nos mueve desde adentro. Ese es el Cristo que queremos proclamar y predicar a aquel que no le conoce. Cuanto más sepamos y entendamos acerca del amor de Dios hacia nosotros en nuestra salvación y santificación, más profunda será nuestra participación en las personas que nos rodean, llevándoles el mensaje del Evangelio. Hermano, es imposible que un cristiano que fue salvado así como nosotros no predique el Evangelio a aquel que tiene al lado. Eh, el Señor nos rescató de nuestras miserias, ¿cierto? Nosotros debemos llevar a otros también ese Evangelio. Entonces, el amor según nuestra cultura y la sociedad parte de la base de tener buenos sentimientos. No sé si le ha tocado conversar o ver estos programas que dicen, bueno, lo importante es lo que tú sientes. Y eso es una realidad donde usted lo estudie. O las mariposas, ¿dónde? En el estómago. Ahí parte el amor. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? No nos dice acerca de esto. De hecho,
Ellos parten de los buenos sentimientos, tienen pensamientos equivocados, las acciones son incorrectas, la intimidad de ellos es incorrecta, incluso el compromiso. No saben lo que es el amor, la gente no lo sabe. En cambio, el amor, según las escrituras, parte con un compromiso. ¿Y el compromiso con quién es? Con el Señor primeramente. Nos llenamos no de pensamientos equivocados, sino de pensamientos bíblicos, de la palabra del Señor. Eso nos ayuda a, primero, arraigado en el Señor, la raíz en el Señor, y después a sobreedificar con la palabra de Él. Y como consecuencia tenemos acciones correctas, acciones bíblicas que son de parte del Señor. Y tenemos una intimidad con nuestros hermanos, con nuestras esposas, esposos, bíblica y buenos deseos, buenos sentimientos ¿para quién? Para otras personas. Por lo tanto, como dice Primera de Juan 3 del 11 al 18, que nos amemos unos a los otros. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Y dice el verso 16, en esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no vemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces, la primera característica del amor de Cristo es un amor que está consciente, que ve a su hermano tener necesidad, por lo tanto es perceptivo. El verdadero amor bíblico ve las necesidades del hombre y el amor tiene una vista con interés para dar mucha atención. El amor percibe las necesidades de los demás. ¿Eres capaz de percibir a los demás? Hermano, un misionero que no percibe a los demás está es como un zapatero que no sepa, no sé, martillar un zapato o que no sepa pegar un zapato, ¿cierto? Es importante. También este amor es penetrante, es bíblico, es inteligente. Ese amor no deja ser engañado por respuestas superficiales y busca la raíz del asunto. Y la segunda característica del amor de Cristo es un amor que siente. El amor bíblico siente lo que ve. Y, porque dice ahí, y el que ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón. El amor bíblico nunca reacciona de esta manera. Algunos ejemplos en la vida y en el ministerio de Jesús. Lucas 7 11 al 17, el Señor vio y se compadeció de ella. Vamos ahí a Lucas 7 versículo 11 al 17, capítulo muy conocido. Aconteció después, dice, que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaba a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. ¿Era cristiana esta persona? ¿Era seguidora, era discípulo del Señor? Pero tuvo compasión, hermano, de algo que nos cuesta tanto como cristianos. El Señor tuvo compasión. Y acercándose tocó el féretro y los que la llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea. Se convirtió el joven, el pasaje no lo dice. La madre se convirtió, fue discípulo, no lo dice, pero ¿qué es lo que hizo el Señor? El bien, hizo el bien y su fama se extendió. Ese es el chalón que yo le decía hace un rato. Hizo el bien a los demás. Y Mateo 9:22 también nos señala una historia, no vamos a ir para allá para no alargarnos, pero vemos mucha historia de Jesús con la multitud, donde siente, tuvo compasión de ellas porque eran
porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Está hablando ahí de las multitudes. Lucas 15 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Marcos 2, 16, 17, viéndole comer con los publicanos y con los pecadores. Jesús estaba con los peores. Entonces Jesús extendió la mano y le tocó. Vino Jesús a casa de Pedro, vio a la suegra y tocó su mano. Mateo 9 dice, vio a un hombre llamado Mateo, estando él sentado a la mesa en la casa. Hay aquí que muchos publicanos y pecadores. Mateo 9, 19, y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos después de eso. Pero Jesús volviéndole, mirándole, dijo y habló a la mujer, y tomándole en los brazos, poniéndole las manos sobre ellos, los bendecía. Es interesante, hermanos, todos estos pasajes que Jesús está con pecadores. Muestra su amor, su misericordia. Es algo no solo para misioneros, sino que algo para todos nosotros. Dice Sinclair Ferguson, un hermano, que el cristiano auténtico siempre transforma las dos dimensiones de la vida, la dirigida a Dios y la dirigida a los hombres. Si no es así, nuestras profesiones de fe están vacías. Si digo que soy cristiano, pero no tengo amor por el otro, tengo que cuestionarme realmente si mi cristianismo es realmente eh, de verdad, si estoy realmente siendo un cristiano, un discípulo de Cristo. Jesús dedicó su tiempo a gente desconocida y quebrantada en lugares apartados, pasados por alto por el mundo, pero encantados por él. Y vemos, por ejemplo, en la televisión esto. Principales países que aportan inmigrantes a Chile son inferiores. El Señor, y yo siempre les digo, independientemente lo que está pasando con la seguridad, ¿cierto? Porque es un problema lo de la seguridad. Pero las personas no son inferiores. El Señor está enviando de muchos lugares donde es imposible que ellos prediquen el Evangelio o se predique el Evangelio, por ejemplo, en Venezuela, en Cuba es muy complejo. El Señor está enviando gente para acá. Eh, en Haití vemos la realidad. Nosotros conocemos a un misionero haitiano también, o sea, chileno que está en Haití, de unos hermanos que eran de los avellanos. eh, y ellos están sirviendo allá. Y la realidad es terrible, es un país lleno de brujería, de corrupción, y están llegando a estos lugares. De hecho, hace una semana atrás llegaron varios aviones con haitianos porque ya están llegando. ¿Cómo los vamos a recibir en nuestra iglesia? ¿Cómo los vamos a alcanzar en lugares donde es complejo predicar el evangelio? El Señor nos está dando también una oportunidad. Niños por nacer son errores. ¿Cómo vemos, nos preocupamos por esto? Las personas con discapacidad en Chile. Estoy hablando de sectores específicos. Hay cerca de 2 millones de personas con discapacidad en Chile. Es un número súper grande, es gigante. Eh, Personas que presentan algún tipo de dificultad, movilidad, personas con problemas de visión, otros de sordera, ceguera, temas psiquiátricos, son 2 millones de personas. Ya no tenemos programas para ellos en nuestra iglesia. ¿Cómo nosotros llegamos a ciertos hogares? Eh, ¿Qué es lo que hacemos con personas de la tercera edad también? Los vamos a visitar a los hogares. ¿Qué es lo que hacemos con las personas que son más desvalidas? Eh, y claro, acá estoy colocando sectores, ¿cierto? Tipos de personas. Pero la realidad es que esas personas muchas veces están presentes incluso en nuestra iglesia y nosotros no nos damos cuenta. Entonces, nosotros debemos llevar el Evangelio, llevar al Señor a otros. Un amor que es constante con ojos para ver, un amor que siente con un corazón para sentir y un amor que actúa con manos para actuar. ¿Amo a otros como amo a Cristo? Eh, bueno, debemos amar a Dios con todo, ¿cierto? Pero también amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bien, hermanos, eso es la lección hasta el día de hoy. ¿Alguna reflexión? Pasé súper rápido todo porque tenemos en general poco tiempo y harto que leer todavía. Pero algo que quieran acotar,
profundizar, yo le animo dentro de su iglesia a empezar ministerios en hospitales, en hogares de niños, en, eh, son muy productivos, hermanos, sirven harto, y no solo por el número, ya no esperemos que se convierta, sino cuando llegamos a esos lugares y repartimos amor, y también predicamos el Evangelio, las personas están viendo la necesidad. ¿Preguntas? ¿Reflexiones? Partimos con un tema, terminamos con la motivación. Yo Me tengo una gustaría... pregunta respecto, perdón, Sí, a la cualidad de carácter. Creo que entraría ahí. El misionero mucho todo puede que esté solo. Quiero decir, cuando uno está en una iglesia local y trabaja, ¿no?, con las personas, siempre está acompañado por otros hermanos, pero cuando misionero está en otro país donde no hay iglesias, ahí se encuentra solo. Eso también es parte de tener una cualidad de poder, eh, como todo, resolverte los problemas, por decirlo. No sé si explicando bien. sí, cuando un misionero está solo en algún lugar tiene que tener alguna característica que le permita estar solo, ¿cierto? Ahora, nosotros bíblicamente no vemos a muchos misioneros solos. Ya siempre vemos que el apóstol Pablo estuvo acompañado, iba en equipos de trabajo. Sé que hay una tendencia también de algunos misioneros a ir solos a algunos lugares. Creo que nunca están solos, siempre van a equipos de trabajo, pero en su ministerio en particular están solos. Pero aún así es una decisión que toma la iglesia local. ¿Ya? Nosotros como iglesia, mandar a un soltero o soltera solo a algún lugar no lo recomendamos, no lo haríamos. Sí, quizás matrimonios, familias que vayan a un equipo de trabajo o a un lugar donde haya iglesia. ¿Se acuerdan que hablábamos de la C, del C1 al C6? Eh, Estar solo en algún lugar no es algo bíblico, eh, porque aunque tengan mucha, sea como muy resiliente, ¿cierto? No es algo natural, no es algo natural, tienes que estar en una iglesia, por medio de una iglesia. Eh, Ahora, si es misionero solo, tampoco lo juzgue, hermano, y le diga, no, tú pecador, no. Pero sí es importante, hermano, que si están pensando ir al campo misionero en algún momento, piensen ir con un equipo de trabajo o al menos piensen que la iglesia constantemente lo esté visitando, y tener una relación cercana con su liderazgo, con hermanos de la iglesia. Eso es como importante. Jugar al llanero solitario no es bueno, nunca. Astrid, Sí, con respecto a eso mismo, entonces no sería en primera instancia quizás tener familia para ir a un campo misionero. tener familia uno, Sí, el sí, misionero. sí, No, eso sí, es independiente, depende del misionero y ya, la familia. No es algo como que sea restrictivo, porque los ok. hijos son bendición siempre, y el Señor sustenta de una otra manera. Y sí es restrictivo, por ejemplo, si quiere ir a ciertos lugares donde hay poca salud, poca educación, ¿cierto? Pero son decisiones personales finalmente. Eh, pero siempre es bueno, si va a ir como con niños, ir con un equipo de trabajo que te pueda ayudar, tener familia allá. Ujú. Creo que me expresé mal porque me refería a todo lo opuesto. Ah, ya. Eh, sí, me refería a que si hay que estar casado para empezar No, en el ministerio. el apóstol Pablo no estaba casado, ¿ya? Eh, pero nunca fue solo. Ya, perfecto. Entonces, cuando nos referimos a equipo, puede ser como un grupo de Hermanos de la personas que va, iglesia, ya, sí, súper. y a veces el equipo de trabajo, ahora lo de anterior que dijimos, no, pero el equipo de trabajo no necesariamente solo es una esposa o un esposo.
puede ir con equipo de trabajo, con hermanos de la iglesia, con incluso asociaciones de iglesias, hace harto, iglesias que tienen, que son hermanas, amigas, mandan un grupo cada uno, o tú llegas y te instalas en un grupo de trabajo en el campo misionero. Eso pasa harto. Por ejemplo, la hermana Angie, que está en el sudeste asiático, llegó a un grupo de trabajo, no está sola siempre. Siempre tiene personas que están alrededor, que se reúnen una o dos veces a la semana, pero en su ministerio particular está sola. ¿Ya? Esa es la diferencia. Joaquín, tú levantaste la mano. Sí, entonces sería poco sabio enviar a un matrimonio solos, porque es que sea un matrimonio. Sí, es poco sabio, creo yo, en mi opinión particular, enviarlos solos donde no hay una iglesia. Según mi visión, esto es particular, donde no Ujú. hay una iglesia. ¿Por qué? Porque en la iglesia tú tienes hermanos, personas con quien apoyarte. Estamos hablando de ese concepto. Hermanos donde tú puedes ser consolado, donde tú puedes ser exhortado en el Señor, animado. Hay lugares donde simplemente no hay iglesias y es bueno que haya un equipo de trabajo en ese lugar. Bueno, Cristian, No sé si, no, sí, no sé si aporta, ¿no? Pero puede servir como ejemplo de que cuando Jesús envió a sus discípulos los mandó de dos en de dos y no dos los en mandó dos, sí. solos. Muy bien. O los apóstoles fueron todos, También. ¿cierto? En 12. Nunca fue de manera particular. Y Jesús mismo no era es uno solo. Entonces, es interesante el ejemplo que da el hermano Cristian porque siempre fue de dos en dos. Eh, y hay algunos misioneros que les fue bien solo en algún momento, especialmente a finales de 1800, principios de 1800, medianos más bien, de las misiones modernas. Pero no son un ejemplo a seguir en ese aspecto. Que te haya ido bien en un ministerio no significa que eso invalida lo que la Biblia dice. Es como cuando alguien te dice, vamos a poner un símil, que no es lo mismo, cuando personas estaban en yugo desigual y después la otra persona se convirtió y después el Señor tuvo misericordia y crecieron, no significa, ya cualquiera puede. No, no, hay principios bíblicos que vemos, que son claros, y creo que para mí en particular, y lo que veo en la palabra del Señor, que no veo a misioneros yendo solos a la aventura. No los veo en ninguna parte ni llegando a algún lugar solo. Siempre los veo llegando o a una iglesia local a servir, ¿cierto? A un grupo de hermanos, somos hermanos, o yendo en equipos de trabajo a plantar una iglesia, pero no veo a alguien solo yendo a plantar una iglesia. Eh, Insisto, hubo muchos ejemplos en el pasado, gente que se habla mucho, pero también hubo una gran deserción de misioneros en esos tiempos. De hecho, la estadística dice que de 100 misioneros, 98 regresaban o morían en el campo. Entonces, es importante como saber también esos datos. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Perdón, eso sin Adelante. importar, digamos, la distancia en la que estén, ¿verdad? O sea, porque quizá podría ser ciudad hermana y a pesar de eso solos, eso no debería haber iglesia ahí. Sí, Vale, exactamente, no tiene que ver con la localidad física, tiene que ver o con la distancia necesariamente. Tú puedes estar a 40 minutos, pero estar solo. Astrid, tú ibas a decir algo también. No, sí, más allá de reflexión, yo quería preguntar, porque la verdad es que es mi primera vez tomando un curso, entonces no sé muy bien cómo son los protocolos a seguir, pero quería consultar si existe la posibilidad de tener un horario de consulta más personal para Sí, consultas particulares, por así decirlo. sí, Sí, como una asesoría personal. Sí, no hay sí, problema. pero orientado a esto mismo. Sí, no hay problema, ustedes me escriben. Ya, Yo les puedo dar alguna pauta y todo, pero lo más importante siempre es que hablen con los ancianos de su iglesia. ¿Ya? Eso es como muy relevante. Yo les puedo decir muchas cosas, pero la iglesia a veces tiene otras realidades también.
Entonces es Sí, importante el sometimiento siempre a la iglesia local. sí, lo que me quedó dando vuelta era la importancia quizás de una carrera secular. Ujú. Sí, especialmente en las misiones transculturales, un oficio o una carrera es súper necesario, es muy necesario. Perdón que me haya alargado, hermano, de la hora, vamos a terminar 9:15, ya. Eh, Estuvimos en Turquía, y si tú vas como un misionero tradicional, nos decían los hermanos de allá, tú no puedes ya entrar a Turquía y permanecer. No puedes, de ningún motivo, porque de hecho te dan la visa 3 meses y después te sacan, te sacan. La única manera es entrar trabajando. Y los misioneros que han entrado trabajando han permanecido. Y los misioneros que entraron como misioneros, no quedaba ninguno del grupo. Eran cerca de 35 personas, quedaba solamente uno. Y los que entraron trabajando en diferentes cosas, a través de la informática, enseñando español, otros enseñando inglés, etcétera. La mayoría permanecía durante el tiempo reflejando al Señor, porque una de las características, por ejemplo, en ese lugar, es que eres muy bien mirado si estás trabajando, te escuchan. En cambio, al que es extranjero y no está trabajando, no es un aporte para el país. Es un tema cultural bien fuerte. Ese es un motivo, pero el otro tiene que ver con el autosustento. O sea, es muy necesario el autosustentarse en otros lugares, porque hay veces en que no puedes depender 100% de la iglesia por diferentes factores o tienes algo adicional. Y el autosustento lo hace a través de un oficio o a través de una carrera. Entonces, es importante entender eso y que cualquier carrera sirve. Cualquier carrera sirve dependiendo de lo que quieras. ¿Bien? Andrés, ¿Sí? Perfecto. una acotación también ¿Sí? puedo hacerla, que a lo mejor nos puede ¿Sí? Pues. servir también y que cuando el Señor Jesucristo llama a los apóstoles y los nombra, todos tenían una profesión o un oficio, no había ninguno que fuera vagabundo, que anduviera, que fuera un flojín, eran todos tenían su propia Todo. forma de ganarse la vida, y Él los eligió Sí, así. y lo eligió así y todos estaban ejerciendo su trabajo. No es que estaban cesantes, como, oh, no pude trabajar, voy a dedicar a ser un discípulo del Señor. Me fue, Como una me fue opción mal B. en la PSU, me fue mal en la prueba, Claro, así que no estoy estudiando nada, no estoy voy a ser haciendo nada. pastor. No, No, no era así. no, no, Y muy buena acotación porque todos estaban sirviendo o sea, perdón, trabajando y trabajando fuerte. No es que fuera como algo, por ejemplo, había cobradores de impuestos, otros que estaban ahí pescando con todo y sí, pues, dejaron todo y se fueron. Y en dejaron los todo tirado. momentos difíciles, sí, Mateo estaba recibiendo los billetes, las monedas y dejó todo tirado y se fue con Jesús. se No fue. Nadie importó supo nada. qué pasó con la plata. Ah, Judas supo. Ah. ¿Qué Jesús? Judas. Ni hablar, ni hablar de Judas. Ah, y una pregunta, hermano Andrés. Habían tres intersecciones. Una eran las Sí, competencias, los criterios y la otra, ¿cuál era? Se me olvidó anotarla. démosle. Habilidades. No, era No, conocimiento, habilidad y carácter. Y de esas tres Y habían tres intersecciones. Criterio, competencia y una más. No me acuerdo cuál era la otra. Conducta Oh, confiable. conducta conducta confiable. confiable. conducta confiable. Conducta Muchas confiable. gracias. Súper. Esa es pregunta pegada de poner el Sí, cuadrito y todo. sí Pero no va a ser así. Por ejemplo, la pregunta de prueba va a ser poner un caso de una persona con ciertas habilidades y te voy a preguntar, ¿usted considera que tiene las características necesarias porque sí o por qué no? ¿Ya? Algo ah, ya. así. Él es Diana. ¿Grabaron eso? ¿Grabaron eso? Bien, hermano, Y algo queda grabado, po. importante. Está grabado, está grabado. En la semana uno dejé la pauta para entregar la reseña crítica. Ya en la semana uno está la pauta. Creo que nos queda poco para la entrega, un par de semanas nomás. Así que empiece a ver desde ya, a leer Las misiones de Andy Johnson o Alianza de las Naciones de John Piper, eh, y vea esa reseña, perdón, vea ese documento para hacer la reseña crítica.
Ya empiece desde antes a hacerla, no espere el último fin de semana, se lo recomiendo. O sea, no se lo recomiendo, porque si no van a andar, no les va a gustar el trabajo, porque la pauta de entrega tiene ciertas características y en eso te demora. Entonces, si lo lees antes, y eso te va a bajar tu punto. También voy a subir la pauta la misma semana o una semana antes de entregar la pauta de cómo se va a evaluar, para que ustedes ahí estén atentos de cómo se va a hacer. ¿Ya? Eso, hermano, Consulta, hermano Andrés, adelante. para que los que ya entregamos el trabajo, Ya. ¿habrá una oportunidad de revisarlo? Sí, pues. Sí, Ya, revísenlo lo que lo entregaron y ya. recomiendo que lo entreguen en la fecha. Ujú. Entréguenlo en la fecha. ¿Ya? Yo sí Sí. recibí una, Sí, es que pero yo me sí. equivoqué en la fecha, estaba viendo otro ramo, que es con el hermano Juan Leighton, y claro, me confundí en la fecha y mandé el suyo. Muy bueno, lo tenía listo, me faltó revisarlo un poquito, sí, ver algunas cositas, algunos detalles, Sí, pero lo revísenlo vamos a nomás revisar. y Sí. voy a subir un link para subirlo, ¿ya? Ah, Hacer un perfecto, link para subir el trabajo. ya, Así que perfecto. eso, cualquier duda, hermano, escríbame. Si necesita conversar sobre misiones también. Vamos a estar en próximo mes en Coquimbo, creo. Parece Sí, también por allá. Así que eso. Y en agosto en Temuco, ¿ya? Es como una gira, como cantante. sí. Y consulta, Gira misiones. consulta, ¿y la vía de contacto es WhatsApp, correo? Como quieran, como quieran. Está Ya, mi correo, está mi WhatsApp ahí, me pueden contactar. No respondo tan rápido, pero dentro del día o el día siguiente la respuesta, ¿ya? Así que no hay problema. Bien, hermanos, vamos a orar, vamos a dar gracias al Señor. La próxima clase vamos a tener un poco más de tiempo para consultas, pero reflexiones, háganse preguntas y las podemos conversar. Hermano Cristian, ¿puedes orar dando gracias al Señor? Amén. Padre Celestial, te damos gracias por esta tarde y noche, Señor, en que podemos reunirnos por medio de esta tecnología que tú provees, Señor, para aprender más de ti, aprender de tu plan, Señor, que es que nosotros como tus hijos seamos quienes llevemos el Evangelio, Señor. Este privilegio que tú le diste a los hombres y no a los ángeles, nos diste a nosotros, tus hijos, predicar, llevar a ser discípulos el Evangelio de Cristo. Señor, gracias por Andrés, el profesor. Te pedimos que tú le bendigas, lo fortalezcas junto a su esposa también. Y gracias por cada uno de los alumnos que se pudo conectar y estar acá. Te pedimos que tú nos ayudes también a ser fieles, Señor, en el estudio y buenos discípulos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.